Sean bienvenidos a una clase más de Contabilidad Financiera 1. Bien, este día vamos a continuar sobre el tema del día anterior, que vamos a seguir con la secuencia. Lo que estábamos hablando era el proceso de adopción de las NIC para pymes. Antes que nada, comentarles, esta es una videoclase, es decir, no es asincrónica, pero ya va a estar programada para que ustedes en la hora que accedan puedan ver el tema, puedan discutirlo entre ustedes, puedan comentar y preguntarme a mí a través de los medios que ya conocen algunas dudas que tengan al respecto del tema. Y vamos a comenzar con la frase de este día. Hagas lo que hagas, hazlo con determinación. Independientemente la actividad que tú hagas, el esfuerzo que tú pongas, pues hazlo con determinación, con un objetivo claro para poder alcanzar esos propósitos que tú tienes para lograrlo. Así que vamos a continuar con la clase de este día. Veamos entonces, vamos a estar hablando sobre parte de la adopción de las normas internacionales de información financiera, y dentro de toda esta información que estábamos discutiendo el día de ayer hay ciertos apartados de ciertos estatutos legales, de ciertos acuerdos que llega el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública, y en uno de sus apartados mencionaba que la mediana y pequeña empresa, según la clasificación de la Comisión para la Micro y Pequeña Empresa de CONAMIPE, tendrá la obligación también de presentar sus primeros estados financieros con base a normas internacionales de contabilidad para el ejercicio del 1 de enero del 2006. A partir de ese año se pone como disposiciones que la mediana y pequeña empresa ya era de obligatoriedad aplicar sus estados financieros con respecto a la norma internacional de información financiera. En estos estatutos ustedes van a ver, o en el libro que se les ha proveído el material de clases, cómo es que está esta información ahí contenida para que ustedes la lean, investiguen más, para que ustedes se fomenten cada vez más. Y por eso es importante mencionar la clasificación de los sectores empresariales, esto según CONAMIPE, porque eso también nos va a ayudar a nosotros a decir o a determinar en un momento de nuestra profesión, o ya sea como contadores, ya sea como prestadores de servicios públicos, si esas empresas están cumpliendo con estas disposiciones legales, si las empresas están en realidad cumpliendo con los estatutos de las normas internacionales de información financiera, o también pueden ser que unas ya estén aplicando las NIC Full. Y para eso vamos a entender un poco de la clasificación de la empresa según CONAMIPE. Esto va a ser según CONAMIPE porque hay diferentes tipos de clasificación de actividades económicas o de las empresas según diferentes organismos e instituciones públicos o privados que determinan según ellos cómo es considerada la pequeña o mediana empresa. Y para CONAMIPE, la mediana empresa, perdón, vamos a entenderla que es toda unidad económica que tiene hasta 100 ocupados y que sus ventas anuales son hasta un equivalente de 31.746 salarios mínimos urbanos. Vamos aquí a hablar de que cuando hablamos de personas ocupadas son de trabajadores, que si estas empresas tienen este número ya son consideradas como medianas empresas, y según los salarios mínimos que éstas estén equivalente en la cuestión de ventas. Vamos a excluir aquellas que tienen ventas anuales menores al equivalente a los 4.762 salarios mensuales mínimos, o los 50 o menos ocupados, personas dentro de sus instalaciones o dentro de las actividades que esta empresa realiza. Bien, ¿qué pasa con la pequeña empresa entonces? Según CONAMIPE, la pequeña empresa se va a entender que es toda aquella unidad económica que tiene hasta 50 ocupados y que sus ventas anuales son hasta el equivalente de 4.762 salarios mínimos urbanos. Acá también vamos a excluir ciertos límites para no meterlos dentro de la clasificación de la pequeña empresa. Se va a dejar fuera o se van a descartar aquellos que tienen las ventas anuales menores a este equivalente de 476.2 salarios mínimos, o aquellos que tienen menos de 10 trabajadores. Y acá es donde entra entonces el concepto o término que va a considerar CONAMIPE como microempresa. Y la microempresa es toda aquella unidad económica que tiene hasta 10 ocupados, o el sinónimo que son 10 trabajadores, y que sus ventas anuales son hasta de 476.2 salarios mínimos urbanos. ¿Qué significa esto? Toda esta información va relacionada de acuerdo
o está de acuerdo en estos estatutos, en estos lineamientos que el Consejo de la Vigilancia de la Contaduría Pública ha determinado, y esto fue en enero del 2002. ¿Por qué es necesario escucharla? Porque es parte de la información que nos ayuda a comprender cómo es que está actuando las diferentes lineamientos. En la página del material que se les ha proveído, de la página 11 a la página 18 de ese material, ustedes van a encontrar muchos lineamientos, estatutos que establecen los acuerdos que tiene el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública, así como la auditoría. Acá toca puntos muy relevantes en los cuales se menciona, por ejemplo, las obligatoriedades del auditor externo, que es uno del que vela y el que determina cómo es el actuar de las instituciones, y que si en realidad está actuando a los lineamientos dados por las diferentes instituciones, por los acuerdos legales, y cumple también la normativa legal en el país. Y así van a encontrar ustedes cómo es que se ha ido adaptando, cuáles son los lineamientos que estas instituciones dan, para poder entender un poco de las generalidades de la historia y cómo es que se ha adoptado la norma internacional de información financiera para las pequeñas y medianas empresas en el país. Bien, hay una transición o hay una transición a la norma de la información financiera para las pequeñas y medianas entidades. Permítanme. Ok, y en esa transición establece ciertos lineamientos muy referentes en el país. Por ejemplo, en el 2007 la Comisión de Normas Internacionales de Información Financiera, que son adoptadas en El Salvador, presentó al Consejo el proyecto de las NIF para pymes, enviado por el organismo internacional del Consejo, y este Consejo aprobó los resultados del análisis del borrador. Es decir, que se presentó por este mismo instituto el proyecto de adopción de este nuevo marco normativo contable en el país. Y a partir de ahí aprobó la emisión del informe final del organismo internacional y al Banco Mundial, que son el IAS-SBN, que son el organismo internacional que se encarga de velar de que los países tengan los cumplimientos internacionales para que esta información sea entendible al nivel de accionistas e inversores. Aparte de eso, el 7 de octubre del 2009, el Consejo de Vigilancia de Profesión de la Contaduría Pública y la Auditoría aprobó la adopción de las NIF para pymes como un requerimiento en la preparación de los estados financieros. ¿Con qué propósito? El propósito general es para todas aquellas entidades que no cotizan en el mercado de valores o que no tienen una obligación que los auditores externos deben incorporar, o no tienen esa obligatoriedad de tener una vista pública de cómo están rindiendo las cuentas, cómo ha sido el funcionamiento de sus empresas. Asimismo, el 22 de enero del 2010, el mismo Consejo de Vigilancia acordó que los auditores deberán incorporar un párrafo de énfasis en el dictamen de auditoría en aquellos casos donde la entidad, estando obligada a presentar sus primeros estados financieros con relación a la normativa, eh, eh, y si no haya completado este proceso, pues a, se vaya aplicando en fecha determinada para que estas empresas lleguen a tener esta normativa o lleguen a cumplir los lineamientos establecidos. Eso es parte de la historia de las NIF para pyme, pero que es necesario conocerlas. Por ejemplo, ¿qué se conoce como las NIF para pymes? Esta norma establece los requerimientos del reconocimiento, la medición, presentación e información a revelar, que se refieren a las transacciones y otros sucesos y condiciones que son importantes en los estados financieros, con el propósito de información general, o el propósito general va enfocado a aplicar a todas las entidades que no tienen la obligación de rendir cuentas al público, y al mismo tiempo que no hayan adoptado la NIF o la NIF versión completa, ya sean estas del sector manufacturero, servicio, comercio, agropecuario y construcción, así como los otros tipos de entidades que tengan las finalidades económicas. Al adoptar la norma acá en el país se generan cambios en el desarrollo de la práctica contable. Sí, la norma vino a cambiar mucho de cómo se estaba haciendo la práctica contable, pero vino a beneficiar también en el concepto de que ya se está utilizando de una manera más general y podamos entender y tener a la mano toda esta información de manera fiable y que se pueda entender, que la puedan entender tanto acá como externamente del país, y puedan ellos considerar cómo es que están funcionando las empresas en nuestro país. Bien, hay una información relevante, perdón, dentro de esta, por ejemplo, la identificación de las fechas claves.
Para llevar a cabo la transición que se hizo de las NIF para las pymes, se deben identificar fechas claves que son la transición, la adopción, la emisión de los primeros estados financieros y lo que lleva a verificar diferencias entre los principios anteriores de la NIF para las pymes y las excepciones que tenían en aquel entonces. Quiere decir que las NIF han tenido un cambio también desde que se emitieron. Del 2009 hay una versión y en el 2011 hay otra que es que es la que hoy en día se conoce, que es la que más es la que están aplicando las empresas por ley, porque es lo que está actualizado y es a lo que se deben como atar, es lo que se deben adoptar en realidad. Por ejemplo, en parte de las excepciones dicen que son prohibiciones a la aplicación retroactiva en la contabilidad llevada a cabo según el marco de la información anterior, es decir, evitan que la información contable sea retroactiva totalmente. De tal forma implicaría mayores costos para la implementación de la norma. Es decir, que esto lo establecieron para que las empresas poco a poco vayan adoptando las normas, pero hasta esta fecha, el 2021, ya tendrían que tener la adopción total de estas normas para el entendimiento de la información financiera. Dentro de esas exenciones, porque están las excepciones y las exenciones, por ejemplo, es permitir dar opciones o alternativas para simplificar el proceso de la adopción. Esto lo establecieron para que las pequeñas empresas fueran en un proceso cíclico poco a poco y pudieran estar adecuadas a la información que éstas revelan. Bien, esto es una información un poco general que se les está dando para que ustedes tengan una introducción a esto de las normas internacionales de información financiera. Vamos a seguir hablando de estos temas, pero es necesario que ustedes conozcan, pueden investigar más si gustan las normas internacionales por su nombre. Hay bastante teoría de la cual nos pueda servir para tener mayor claridad. Bien, aparte de eso hay una actividad. Ustedes tienen que investigar la clasificación de las empresas comerciales según el Banco Central de Reserva. Esta información la quiero yo en sus cuadernos. Quiero evidencia de ello porque también se trata de que ustedes vayan a investigar, comprendan los temas y pues nosotros les podamos reafirmar lo que usted ha investigado, ¿verdad? Así que es necesario hacer esta actividad. Creo que no hay más. Esta videoclase es corta, considero yo, a como son las videoclases online, pero es importante que ustedes conozcan esta información, anoten lo más que puedan de esta información que se les ha brindado, dudas y consultas, conocen los medios adecuados para poderme preguntar. Estoy a la orden, ha sido un gusto poderles transmitir este poco conocimiento a través de este medio. Cuídense y tengan un feliz y bendecido día.